La conversación en la neblina, un encuentro con los placeres desconocidos. Comentarios al libro Placeres desconocidos de Fernando Persino. Hay libros que se nos presentan como puertas cerradas, envueltas en la solemnidad del mármol. Y luego está Fernando Persino, quien llega con una taza de café humeante y te dice: siéntate, hablemos de esto que me obsesiona. Suelo creer que la literatura, la verdadera, no es un monumento al pasado, sino una mesa servida en el presente. Y Persino, en esta colección de ensayos Placeres desconocidos, de Ediciones Ave Azul, y que fue editado en el 2022, ha dispuesto su mesa justo al lado de la nuestra, en el corazón de una neblina poblana, invitándonos a escuchar sus dudas, sus lecturas y sus dolorosas certezas, de las cuales hablaré brevemente solo en el afán de invitar a su necesaria lectura. Tómese entonces como una invitación a partir de aquello que llegó a mí a través de sus palabras. Las preguntas del espejo roto. Como escritora, al leer estos ensayos, no encuentro críticas, sino un eco. La voz de Fernando no es un juicio, sino un cuestionamiento tierno y sagaz sobre nuestro tiempo. ¿Qué preguntas esenciales se atreve a plantear en este diálogo con su placer ya conocido, que es la palabra escrita? Persino, me parece, se sienta en la encrucijada de la posmodernidad, donde el sentido ha colapsado, y se pregunta: ¿qué es lo auténtico cuando todo es consumo? Considero que esta pregunta se sitúa en la estela del autor Teodor Adorno y su crítica a la industria cultural. Fernando nos mira desde su lectura sobre el gusto literario, sobre la imposición del canon, lectura, identidad, carácter y tradición, y a partir de ello nos interpela. ¿Nuestros gustos son una elección o un producto preseleccionado servido por algún humus sociológico contemporáneo? ¿Quizás un influencer o un algoritmo? ¿La fascinación por el arte puede resistir al consumo de lo cultural por estética? ¿Dónde reside el refugio en la era de la prisa? Considero que en sus cuestionamientos resuena el eco melancólico de Bauman y su modernidad líquida. El autor también nos lleva a una añoranza por bibliotecas expansivas. Nos pregunta poéticamente: ¿la rebeldía es aún posible? ¿Puede el arte ser un acto de subsistencia para el alma o solo es un bien de prestigio en la vitrina? Estas preguntas lo guían para reflexionar sobre la comedia y Rabelais. El autor invoca la necesidad de rebeldía. En un mundo donde las tragedias son agotadoras y permanentes, nos presenta la risa carnavalesca y el stand-up como los últimos actos libertarios. Y entonces surgen más preguntas. ¿La cultura pop que consumimos es una anestesia o puede ser un acto de resistencia? Yo me he preguntado, ¿la cultura pop que consumimos es una mirada instrumentalizada del entorno o puede ser un acto emancipatorio? Lo rescatable, la prosa como refugio y confesión. Pero lo más hermoso de Persino no son sus preguntas, sino la forma en la que su prosa nos ofrece respuestas. En algunos párrafos, su voz me recuerda a la frescura irreverente y coloquial e incluso convulsa de José Agustín. Persino ha tomado una narrativa ágil y directa, ese uso del lenguaje de la conversación en la mesa con amigos, menos rápida, muy melódica y sonora, y la ha inyectado con una madurez reflexiva. Hay temas diversos que se reflejan en este libro, no solo un genuino interés por la vida misma y su relación con la literatura. El texto nos plantea las preguntas filosóficas que buscan indagar en la complejidad del ser, en el análisis antropológico de la cultura desde la mirada profunda y crítica, e incluso es capaz de recorrer hechos sociológicos a partir de escenarios literarios que son verdaderas ventanas a fenómenos sociales como el feminicidio, la muerte y la vida misma. Pero creo que puedo ser más puntual y comentar sobre algunos puntos que considero fundamentales y que representan la lucha de Fernando Persino como escritor ante lo innegociable, como el derecho a la vida y a la libertad. La sinceridad cruda y la prosa de la confesión. En el ensayo sobre el dolor fantasma, Fernando nos revela el más personal de sus anhelos, el amor persistente por J.E. Lo hace a través de una poderosa metáfora,
la muela enterrada que causa un dolor insoportable, análoga esta al amor que se niega a sanar. Nos confiesa la idiota y ensimismada fidelidad a un amor distante, la tortura de las palomitas azules en mi WhatsApp y la necesidad de autoparodia y el humor negro como terapia. Él mismo escribe: nadie hasta hoy ha cruzado la meta para decir que ha vencido a sus fantasmas. Esta honestidad convierte el dolor personal en una filosofía universal sobre la resiliencia. La empatía ante el horror. La vulnerabilidad personal de Persino, tan sin miedo, le permite abordar con mayor profundidad las heridas colectivas. Cuando nos lleva al ensayo sobre Virginia Woolf, no lo hace desde la distancia, sino desde la empatía ante el horror prolongado que aún viven las mujeres en México. Entiende que la habitación propia es un lugar de libertad de espíritu, de voluntad y de libre ejercicio de identidad, una lucha que sigue vigente. La conversación después se vuelve más oscura, más urgente, al abordar el gótico andino de Mónica Ojeda y la lectura sobre feminicidios. Fernando conecta la violencia expresiva, que Rita Segato teoriza, con la poesía brutal de Dolores Reyes en Cometierra. Con ello, nos sumerge en la belleza lúgubre del funeral sin lápidas y nos obliga a mirar la firma de la impunidad en los crímenes de género. Su prosa demuestra que la literatura, al nombrar el dolor, se convierte en un acto político y sanador, un espejo para nuestra propia responsabilidad. La resistencia del dolor, la resistencia del amor, el dolor fantasma. Y así, Fernando Persino nos confiesa El dolor fantasma, un ensayo que es, en su esencia, la cumbre de su trabajo. Es en la página 40 de este libro donde el escritor, como un filósofo ante el abismo, nos comparte la derrota de su amor por J.E., ese enigma silencioso que se volvió su muela enterrada. Esta herida, la del afecto inalcanzable, se magnifica con el relato de la cirugía maxilofacial, un evento canónico de su narrativa en la que describe la tortura de una operación, descrita con un humor negro que nos arranca una sonrisa. Escribe él: duró 1 hora, pero para mí fue como todo lo que dura lo que el viento se llevó, Ben-Hur y los 10 mandamientos juntos. Persino encuentra la clave aquí de su liberación. La extracción de la pieza es su mordida tajante, o el hexagrama 21 del I Ching, es decir, la acción enérgica y decisiva que supera la obstrucción. Con este ensayo, el autor nos muestra que la literatura es, para él, precisamente esto: la capacidad de tomar la cruda vivencia diaria y profunda, el desamor, el trauma, la violencia de un accidente en motocicleta, y elevarla a una reflexión sabia que solo un poeta y un filósofo pueden articular, obligando a morder la pena para liberar el espíritu y el poder, por fin, abrir nuevas oportunidades. Persino nos abre su mente y corazón, demostrando que el valor de su prosa radica en convertir el sufrimiento más íntimo en un acto de justicia personal y en una conversación universal. La reivindicación de la cultura popular. Finalmente, Persino demuestra que lo serio y lo lúdico no están separados. En los ensayos sobre Nintendo, 1985-1996, y Arcadias y Memoria Literaria, los videojuegos se convierten en una metáfora política y existencial. El Nintendo es el tutorial, casi a manera de recetario de cocina, sobre el caerse y levantarse lo más rápido posible. Un refugio del niño y del adulto que huyen del dolor. Y considero que esto se vincula con el juego de Space Invaders a través de la novela de Nona Fernández. Con ella, el autor logra ponernos ante la maquinaria del horror de la dictadura chilena, donde las filas de marcianos son los estudiantes que desaparecen. La memoria literaria aquí no es nostalgia, es una rebelión de la memoria contra la perpetua fragmentación, donde los videojuegos se revelan como la metáfora cúspide de su obra, que se presenta, creo yo, como la narración del horror
desde la voz de la esperanza. A través de la mirada de los niños chilenos de Space Invaders, Persino nos muestra cómo la infancia, fragmentada por el cañón del dictador, utiliza la fantasía lúdica no para escapar, sino para forjar una existencia alterna y construir una rebelión de la memoria contra el genocidio. Esta es la esencia más pura de la literatura que defiende, una que desde las diferentes ópticas del horror y la cicatriz, se niega a la fragmentación perpetua y en cambio se arma con la esperanza transgresora de un mundo mejor. Así, al final de este recorrido por sus placeres desconocidos, comprendemos que la prosa de Fernando Persino no es solo una conversación, es un acto de fe que nos asegura que la certeza que da el arte, al igual que los niños en la arcade, siempre encontrará el camino para levantarse y seguir jugando y venciendo en cada partida al temor. Fernando Persino, al tomar el lenguaje vivo de la calle, como el de las consolas, y al cargarlo con la seriedad de su mirada crítica y la urgencia de la realidad latinoamericana, nos regala una prosa necesaria. Él nos recuerda que la escritura, más allá de los cánones, es una conversación con la propia humanidad. Finalmente, considero que en estos ensayos, Fernando se revela no solo como un escritor sagaz, sino como un ser profundamente humano que transforma su propia muela enterrada en la fuerza para seguir luchando. Gracias.